Buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bueno, hoy vamos con el tema, el contexto no es pretexto. Yo quiero que estén muy pendientes de este tema que vamos a tratar hoy, o como todos, pero hoy hay algo especial y es algo que nos perturba a todos muchas veces o que no nos deja avanzar. Y hoy queremos que usted tenga claridad en que el contexto no es pretexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es aquello como, por ejemplo, el medio donde usted nació, el medio donde usted se desenvuelve. Que crecí en una familia pobre, que crecí en un barrio peligroso, que no crecí con papá, que mis circunstancias de nacimiento fueron estas o aquellas, que tengo algún defecto físico, que tengo alguna situación a la cual yo le echo la culpa de todo mi fracaso y de todos mis problemas. Y eso es, de que ningún contexto en el cual tú estés, el cual vivas, el cual te haya tocado, sea un pretexto. Porque hoy vamos a ver esta situación. Algunas personas siempre se aferran a su debilidad para decir, no, es que yo no soy capaz de hacer lo que Dios me manda a hacer porque es que yo fuera como usted, que nació en una familia así. Ese contexto del cual mucha gente se aferra para simplemente no hacer lo que Dios quiere y desea que ellos hagan, ¿cierto? Entonces siempre hay una excusa, siempre hay una debilidad, es que yo no sé hablar, no es que a mí me da miedo, no es que yo no tengo recursos, es que yo nací, soy muy pobre y mi familia es muy pobre, es que me han menospreciado, ¿sí? Eso es lo que se refiere a lo que muchas veces nosotros le echamos culpa a ese tipo de situaciones, ¿cierto? Pero yo te digo hoy que Dios puede usar esa debilidad que tú crees que es una debilidad para volverla una fortaleza, ¿sí? Y alcanzar lo que Él nos ha mandado a hacer en su nombre. Por ejemplo, ustedes están estudiando ¿para qué? Para ser líderes y se están formando como discípulos de Jesús. Entonces se ponen a hacer, están haciendo la academia, pero ya muchos piensan, los que ya venían desde el principio, ya vamos a terminar, nos faltan 4 clases y vendría lo que se llama el lanzamiento, que es enviarlos ya a liderar. Pero muchos de ustedes, yo sé que no están listos. Yo sé que en esta camada, digámoslo así, no estarían listos en el momento. O al menos algunos en sus pensamientos dicen, no, pero es que yo no soy capaz. Es que yo cómo hago. Es que no soy elocuente, me da miedo hablar en público. Y puede volverse un pretexto para no hacerlo. Todo tiene su tiempo. Todo es bueno y es hermoso cuando ocurre en el momento justo. Dios nos ha enseñado eso, de que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Todo. Es como, por ejemplo, es muy bello casarse, ¿cierto? A los que se han casado, aunque hay unos países que dicen, no, eso no es bello. Yo pienso que es bello casarse, pero no a los 13 años, no a los 14 años, ¿cierto? Es bello tener un hijo y es una bendición tener hijos, pero no donde no hay un hogar. Una mamá sola, ese era el momento, no es el momento. Fuera de un hogar, con un padre, con un hogar, algo responsable ahí, que cuiden ese hijo, que lo levanten. Muchos de ustedes posiblemente ya tuvieron esa experiencia, ¿cierto? De vivir, de tener hijos, de haber vivido situaciones que no era el momento de vivir, ¿cierto? No era el momento. Entonces, otros que dicen, no, es que yo que me caso, estoy enamorado, nos vamos a casar, y no ha terminado ni el colegio. ¿Por qué se ríen? Y no ha terminado ni siquiera el colegio. ¿Será que ese es el tiempo, es el momento de hacer ese tipo de cosas? No, no es el momento. ¿Por qué? Porque aunque esté muy enamorado, aunque esté lo que sea, ¿con qué vas a mantener a tus hijos?
¿Con qué vas a construir tu hogar, tu casa? ¿Con qué vas a llenar esa casa si es que logras tener con qué pagar un arriendo? O comprarla o llenarla de todo lo que un hogar necesita, que son muchas cosas, ¿cierto? Me acuerdo cuando nos casamos, Marcela y yo, que yo ya era profesional, tenía mi carrera, ella también una tesa en muchas cosas, pero nos casamos, aunque nos casamos sin nada, y usted no tiene que esperar tampoco a tener casa, carro y beca. Muchos tienen la beca bajo la cama, pero es lo único que tienen. Pero tampoco es un limitante para que usted en algún momento diga, no, es que yo me voy a casar, pero hasta que yo no tenga la casa, hasta que no tenga el carro, hasta que no tenga beca y estoy asegurado para mis hijos, no me caso. ¿Será que también eso es correcto? No, no es correcto, pero si usted ya tiene una preparación, usted ya estudió, o tiene una carrera, o tiene al menos un trabajo que ya se gana más del promedio normal, mínimo habitual, que usted pueda mantener su hogar, pues usted ya puede ahí empezar a pensar, bueno, nos vamos a casar, nos vamos a organizar y vamos a crecer juntos. Marcela y yo me acuerdo que nos casamos y solo teníamos lo más importante, una cama. No, ¿sí o no? Eso es lo más importante, usted se casa, una cama. Y eso que era como de 1 metro, era chiquitica. Y en ese tiempo cabíamos los dos ahí. En ese tiempo cabíamos ahí en esa camita chiquita. Pero no teníamos sino eso, y una estufita de gas de 2 puestos. Pero teníamos una casa alquilada, yo ganaba muy buen sueldo. En ese tiempo me ganaba alrededor de 3 salarios mínimos, ella también ganaba buena plata, pero juntos empezamos a construirnos, a construir un hogar, a construir muchas cosas. Teníamos al menos la capacidad de, por tener un trabajo, sacar un televisor, una neverita y pagarlo a cuotas. Y ese fue todo nuestro principio. No tuvimos para la luna de miel porque en ese tiempo no lo pudimos hacer. Eso sí, tuvimos 2 bodas, una por lo civil aquí y otra ceremonia cristiana en Pereira. Pero ese ya era el momento, 25 años, ya cada uno con su profesión definida. Entonces ya era el momento de hacer las cosas, ¿cierto? Aunque se empezara de cero. Pero eso era algo, porque muchas veces nos quedaba tiempo, no había mucho que hacer antes de tener televisor. Y por ahí en un cartón paja dibujamos, hicimos un parqués y los dos jugábamos parqués. Entonces ella me metía a la cárcel o yo la metía a la cárcel, o me le comía las fichas o ella me comía a mí, pues, ¿cierto? Entonces ese era el juego, ¿cierto? Y era algo como más real, se pagaba era en especie, que era lo bueno. Mentiras, estoy exagerando, eso no está ahí. Pero entonces yo quiero hablarles a ustedes de que todo tiene un propósito de Dios. Todo en la vida tiene algo donde Dios te ha puesto un propósito, donde ha hecho algo. Y tú no puedes limitarte por sea lo que sea que estés viviendo o cómo te sientes. Eso no puede ser de esa forma, ¿listo? Pues no te debes afectar de esa forma. Vamos a ir a Gálatas 4 del 4 al 5 y vamos a ver un poquito del ejemplo que Dios mismo nos ha dado, el ejemplo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra, y pues obviamente Él ha hecho primero todas aquellas cosas que nos exige. Yo he encontrado algo en la palabra muy impresionante, y es que ninguna de las cosas que Dios nos dice a nosotros que hagamos, Él nunca las hizo, Él siempre las hizo. Como Jesús, un hombre sujeto a sus padres, un hombre obediente. Cada cosa que Dios nos pide a nosotros o de cierta forma nos exige, Él ya lo cumplió y ya lo hizo. Entonces vamos a Gálatas 4, del 4 al 5. Gálatas 4, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, mire cómo lo empieza. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, aún Dios, que nos da ejemplo, tiene un tiempo para cada cosa. Un tiempo y un orden para cada cosa. Cuando fue el cumplimiento, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Por eso nosotros tenemos que esperar muy bien el tiempo para cada cosa, ¿cierto? No tomar las cosas a la ligera, no desesperarnos. Y eso sucede muchas veces tanto en cuando son líderes o cuando están aprendiendo, que en muchas ocasiones quieren desesperadamente hacer cosas o empezar a liderar sabiendo que no tienen todavía una formación. Entonces hay que esperarlo. O en muchas partes de iglesias llegan personas que ya tienen un conocimiento de la palabra, que vienen de un recorrido, digamos, de liderazgo de otro lado. Pero nosotros, siendo respetuosos tanto a la iglesia como a nuestra visión, no podemos, por el hecho de que sabían de palabra, que lleguen de una vez a liderar. ¿Por qué no? Porque aunque sepan de palabra, primero tienen que conocer la visión y la doctrina específica que nuestra iglesia habla y enseña, ¿cierto? Porque deben haber pasado por toda esta academia, que muchos de ustedes lo han hecho, por ejemplo, que Daniel, ¿cierto? Pipe, Alexa la ha hecho en su mayoría, Dana también por ahí un 50%, bueno, ahí vamos. Pero es importante y es una responsabilidad nuestra que cada proceso tenga un tiempo adecuado y tengan el conocimiento y no adelantarnos. ¿Para qué? Para no hacerle daño a una persona que puede llegar con un impulso y que en un momento dado que esté haciendo algo o esté enseñando algo que esta iglesia no lo tiene como visión y como doctrina, tenga uno que después de frenarlos en seco y pueda hacerles daño, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? O sea, es importante conocer toda la visión, toda la formación nuestra, para que tengan total libertad en el momento luego de llevar la palabra y que comuniquemos la misma visión que tiene la iglesia, ¿sí? Obviamente somos la iglesia del Señor, todas las iglesias, pero cada una tiene algún detalle, alguna cosa diferente, y por eso debemos todos hablar el mismo lenguaje, ¿cierto? Jesús, Dios manda a Jesús y lo hace nacer de una mujer y nacido bajo la ley. Jesús no lo mandó donde una madre soltera, ¿cierto que no? Dios no mandó a Jesús donde una madre soltera. Tenía todo el poder de engendrarlo, porque es más, el Espíritu Santo fue el que lo engendró. Y he dicho, no, es que hombres no necesitamos aquí. Señora María, usted solita va a tener su hijo y se va a defender. Sería el modelo perfecto para todas las mamás que les ha tocado solas o que se han involucrado en tener ya hijos, pero Dios aún ese orden lo establece dándonos ejemplo con Jesús mismo, ¿cierto? Dentro de un hogar. Y algo que yo decía, bueno, ¿quién era el descendiente del rey David? ¿María o José? ¿Quiénes dicen que el descendiente directo de David era María? Levanten la mano. Era José. ¿Por qué era José? Porque era la cabeza, era la autoridad, y él iba a saber interpretar o entender cuando Dios le hablara. Y Dios le habló, ¿cierto? Porque cuando aparece embarazada su esposa, él, siendo un hombre de Dios, respetuoso, honesto, quiso dejar a María secretamente. No, porque ¿qué hacía un hombre si una mujer le era infiel, no había estado con ella, aparecía en embarazo? La denunciaban y la podían matar a piedra. Pero él no, él dijo, yo la voy a dejar secretamente. Pues también fue un poquito pues como miedoso, se fue. Y dice que en una noche él tuvo un sueño y Dios le dice que lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Si ese no hubiera sido un hombre de Dios, que viniera desde David creyendo, sabiendo lo que había hecho Dios, los milagros y todo, hubiera dicho, oigan, esa pesadilla que tuve, sí, que el Espíritu Santo, oiga pues. Pero como era un hombre de Dios, sabía y tenía una, no crean que José solo esa vez tuvo una visión o que Dios le hablara. Permanentemente había una comunión con Dios, con Jehová, y él ya en otras ocasiones le había mostrado qué hacer. Y esa no fue la primera. Yo pienso que no fue la primera, aunque no lo dice la palabra. Porque de una vez pudo darse cuenta, interpretar que era de parte de Dios, y no dejó a María, tuvo a su hijo. Es más, el ángel le dijo, el hijo se va a llamar, lo vas a poner Jesús, porque él va a salvar el mundo. ¿Y él qué? Lo creyó.
Conocía que venía la promesa, conocía que iba a suceder. Entonces mire cómo Jesús mismo, Dios mismo nos da ese ejemplo de que Él esperó el tiempo propicio, el Padre esperó el tiempo propicio que se cumpliera para enviar ¿a quién? A Jesús. Y Jesús también esperó el tiempo preciso, hizo sus tareas hasta el momento en el que le tocaba morir en la cruz. Y después el Espíritu Santo también espera el tiempo preciso para venir en Pentecostés a hacer su obra. Entonces mire cómo Dios todo lo tenía fríamente calculado en su tiempo. Yo te hablo del tiempo, ¿por qué? Me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el contexto? No es pretexto. Dios te ha dado promesas. Dios te ha dicho cosas que vas a hacer y vas a llegar. Tú no sabes cómo ni de qué manera, pero se van a cumplir si tú sigues fiel a Él. Porque en su tiempo preciso lo que Él prometió se va a cumplir. Si tú le crees y permaneces en Él, se va a cumplir. Y enseguida, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso. Entonces el Padre espera para traer a Jesús, Jesús espera para morir en la cruz y el Espíritu Santo espera el momento preciso también para su venida. Esperemos el tiempo correcto. Ni antes ni después es bueno acelerarse o demorarse. Es el tiempo perfecto y Dios mismo mostrará esos tiempos en la medida que estemos conectados con Él. Las cosas correctas se hacen en el tiempo correcto. Dios tiene unos planes y unos tiempos contigo y conmigo para cumplir su propósito. Dice que el que empezó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Pero si yo me salgo de esa comunión con Dios y esa presencia, obviamente me salgo de su obra o retraso procesos y retraso los propósitos que Dios ha tenido para nosotros. Hay quienes, lo decía al principio, quienes culpan al lugar donde nacieron, el barrio donde crecieron, la situación económica con la que nacieron, y por eso normalmente siempre tienen vidas fracasadas. Porque solo piensan en las cosas de atrás, el pasado. Yo recuerdo cuando terminé el colegio, eso hace un rato ya, 1990, imagínense, hace ratico. Y yo, pues, mi familia era pobre. Mi familia era tan pobre que cuando tocaban la basura, ya déjeme una bolsita. No, mentiras. Pero sí, era una familia pobre, sencilla, que yo recuerdo que para mí comer ensalada, yo les he contado muchas veces, era solo en los cumpleaños. Había una ensalada y era un cumpleaños. Yo no sabía, ¿quién está cumpliendo años hoy? Porque hubo ensalada, o sea, no hubo costumbre de eso. Hay muchas partes, lo hacen de forma saludable y eso se hace muy sencillo con cualquier repollo, pepino, cualquier... Sale está muy barato, pero no era una costumbre en mi casa. Yo me inscribí a la universidad, quería estudiar química, me inscribieron a la universidad pública y cuando me dieron yo le pedí unos papeles a mi papá para poder presentar, me dieron la liquidación de la matrícula. Pues él no sabía nada de esas cosas y le pidió ayuda a un familiar y el familiar le hizo fue una declaración de renta, no entendió la cosa y como que antes lo hizo al contrario, inflada o no sé cómo, en vez de poner algo de no declarante, y a mí me cobraron en ese momento aproximadamente casi como 3 salarios mínimos y yo, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Y encima sabiendo el contexto de mi vida, de mi situación, cuando le llevo los papeles a mi papá, papá lo mira y me dijo, mijo, yo no le puedo pagar eso. Olvídese de estudiar. Esas fueron las palabras que me dijo. Pues no es porque tengan que entrar con mi papá, porque no hay nada, pero le estoy contando la historia del contexto, ¿cierto? Entonces me dijo, mijo, yo no le puedo dar ese estudio, olvídese. Yo quedé triste, Señor, cristiano desde ese tiempo, conociendo de Dios, yo le daba gracias a Dios, le decía, Señor, ayúdame. Y al otro día mi mamá habló con mi papá y por la mañana me dijo, mi mamá lo hizo entrar en razón, le dijo, mi hijo, usted sabe, Johnny, cómo ha sido de buen estudiante, porque pues aparte de eso fui muy buen estudiante en el colegio, casi siempre de primeros puestos. Y
Cuando mi mamá convenció a mi papá, lo dijo al otro día, me dijo, hijo, vamos a hacer todo lo posible para que estudies. Entonces lo único que yo encontré fue hacer una rifa. Hice una rifa de 200,000 pesos, como a 200 pesos la boleta en ese tiempo. Y empecé a vender como 1,000 boletas y venda y a los amigos, a la familia. Veas que yo quiero entrar a la universidad, yo quiero estudiar. Vendí, recogí lo del premio, exactamente. O sea que si me ganaban el premio, ¿podía estudiar? No podía estudiar, porque escasamente recogí los 200,000 pesos. Y yo vendí muchos talonarios de boleta, algunos me ayudaron, y de una boletica de esas me quedó una sola boleta, o el número 444. Un número muy feo, decía todo el mundo que eso no me lo quisieron comprar. Y Dios en su infinita misericordia, no estoy hablando de ni promoviendo juegos de azar ni nada de esas cosas, simplemente en ese tiempo, y preciso ganó el 444. Entonces nadie se ganó el premio, pude pagar mi semestre, comprarme una calculadora que todavía la tengo, la conservo ahí en mi escritorio en la oficina, una científica para eso. Y empecé a estudiar y Dios empezó a sacarme, a dejarme cumplir las promesas en mi mente a pesar de que mi contexto era otro. Cuando empecé a estudiar, empecé y conocí a alguien que trabajaba en un teatro los sábados, teatro de cineclub, de Confamiliar. Y curiosamente Dios la puso a esa persona y me dijo, yo le dije, ve, qué rico trabajar ¿quieres trabajar? Yo, sí, necesitamos a alguien allá. Y toda mi carrera, desde el principio hasta el fin, me la subsidié trabajando sábados, domingos y festivos. Por eso no pude volver a hacer ejercicio. Se dan cuenta unas por otras. No, verdad, no pude porque trabajaba sábados, domingos, festivos, estudiaba toda la semana y uno estudiando química en la universidad, eso es pesadito. Entonces, logré hacer y Dios me permitió cumplir mis sueños, cumplir un propósito que había y unos planes en mi vida. Entonces tú no puedes quedarte ahí con el pretexto de que tienes un contexto que no te está ayudando, ¿cierto? Romanos 8, 38, 39, yo quiero que usted se apropie de este versículo. Es muy conocido en el medio cristiano, es una promesa que tú tienes que hacer tuya. 8 del 38 al 39. Y dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar de Él? Nada, pero ojo, porque a veces hay gente que lo malinterpreta. Entonces conocen de Dios, aprenden de que tienen que comportarse, vivir en santidad, pero entonces cogen literal el versículo. Por lo cual estoy seguro. ¿Usted cree que Pablo, por qué se atrevió a decirle esto a los romanos? ¿Cómo era la vida de Pablo delante del Señor? ¿Se imaginan cómo sería Pablo? La santidad de Pablo, la presencia de Pablo, que le daba la seguridad de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni Satanás, ni los potestados, ni lo presente, ni lo que va a venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar de Él. Obviamente si nosotros estamos pegados y cercanos a Él. No que tú te vas a desconectar y te vas a tirar el mundo, porque es que nada te va a separar del amor de Dios. Ahí sí estarías muy equivocado, ¿ok? Pero tienes que saber que Dios tiene un plan perfecto para ti y que lo va a cumplir y que nada te va a separar de Él. Vamos a hablar de algunos personajes de la Biblia que tuvieron un contexto totalmente contrario a lo que finalmente era el propósito que Dios tenía con ellos. Por ejemplo, Abraham. ¿Qué contexto tenía Abraham? Un hombre viejo, muy anciano, con una esposa estéril, casi 100 años ya el hombre, la esposa como de 80 también, estéril. Y Dios, ¿usted en ese contexto creería que ese hombre podría ser padre de multitudes? No, nunca. El viejito ya creo que no le funcionaba mayor cosa ahí. Y la esposa estéril. Y Dios llega y lo toma
y lo hizo nacer. ¿Para qué? Para ser el padre de multitudes y de una nación que le iba a dar luz al mundo. ¿Creen que ese era el contexto? ¿El futuro de él se podría predecir de esa forma? No, no se podría predecir. Entonces, en ese caso también Abraham tuvo ese. José, por ejemplo. José fue vendido como esclavo muy pequeño, como a los 17 años. Vendido como esclavo. Pero a pesar de haber sido nacido como esclavo, vendido, nació para darle de comer al pueblo de Israel y para que ese pueblo no muriera de hambre. Y era un esclavo. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, no, pero es que yo cómo voy a prosperar si cuando tenga mi propia empresa? José tenía su propia empresa. No, José servía al rey y fue escalando por su honorabilidad, por su honor, por su responsabilidad, por su buena administración. Dios lo llevó donde lo llevó. Y usted podría decir, un pelado que lo tiran, lo desprecia, sus hermanos lo venden, lo vuelven esclavo. No había esperanzas de ese hombre. ¿O usted en la situación de José tendría alguna esperanza? ¿Cierto que no? Imagina usted vendido, rechazado por sus hermanos, vendido por esclavo a otro país, sin celular, sin teléfono. En ese tiempo no había nada de eso, ni WhatsApp, para uno avisar dónde estaba. No había. Un pelado de 17 años perdido, extraviado, y Dios lo utiliza y lo pone a hacer su propósito. Moisés, tartamudo, y Dios lo llama para ser el vocero delante del faraón y liberar a Egipto de la esclavitud. Qué contexto más tremendo, ¿no? Y ya muy anciano, porque estaba muy mayor, por allá cuidando ovejas, tanto que se le olvidó hablar. Hablaba como las ovejas. Tartamudeaba. Se encerró después de haber sido criado. Mandaron a matar a todos los niños menores de 2 años cuando él nació. Ese es el que lo echaron en la canastica. Y preciso, pues cerquita donde estaba la hija del faraón. Y Dios tenía todo un propósito. Un niño que nace en el momento donde ordenan muerte a todos los niños, llega a ser lo que fue Moisés. David, el más pequeño de sus hermanos, tan pequeño que cuando Samuel, el profeta, fue a decirle ¿cómo se llamaba el papá de él? Isaí, papá de David. Isaí, me parece que sí, si no ahorita lo corregimos. Cuando se fue y le dijo, muéstrame a tus hijos. El papá de David llamó a todos los hijos, todos los grandes y fornidos, porque él quería, y Dios le había dicho que uno de los hijos de Isaí iba a ser el rey, el próximo rey de Israel. Y el papá, ¿qué? Coge a todos los hijos y al otro chiquito, al menor, lo dejó cuidando las ovejas. Y cuando ve Samuel a todos esos hijos, le dice, tú tienes otro hijo y aquí no está. Ah, sí, pero es que es el menor, chiquito, y está cuidando las ovejas. Tráelo. Y ese era el rey que Dios tenía, porque Dios no ve lo que hay por fuera, ve lo que hay por dentro. Porque Dios no se fija en la grandeza, no se fija en el poder, se fija en el corazón. Y David tenía un corazón conforme a Dios. ¿Por qué? Porque era un corazón obediente. Era un corazón obediente. Y después mata a Goliat. Y luego empieza a gobernar y a librar a los israelitas del poder de los filisteos. El más flaquito, el más enclenque, pues aparentemente el más debilucho. Y Dios lo llama como rey sobre sus hermanos, sobre todo el país de Israel. ¿Qué contexto tenía David? ¿Tenía algún pretexto para decir, no, Dios, es que yo soy débil, yo no soy, lo único que sé manejar es una cauchera, no sé de estrategia? Podría haber tenido excusas. Podría haber tenido excusas, sí. Pero no fue ese contexto para él no fue un pretexto. Salomón, hijo de la mujer con la que adulteró David, el rey Salomón.
Tú puedes ser un hijo fruto de una violación, pero Dios te tenía planeado. Eso no importa de dónde naciste. Entonces te la puedes pasar toda la vida llorando, triste, deprimido, porque fuiste fruto de una violación. ¿Y qué? Si fuiste fruto de, no sé, una familia o una pareja que se encontró ocasionalmente, de una noche de esas de locura, y naciste ahí, Dios tenía el plan. El momento perfecto y el lugar preciso era ese. Y Dios tiene un propósito que cumplir en tu vida. Y Salomón fue quien le construyó el templo a Dios, el máximo, el mayor templo, el único templo que se le construyó a él. Y era el hijo de la mujer con la que había adulterado David. ¿Un pretexto para poder hacer algo grande? No, no hay pretexto. Es que yo no pude estudiar, a mí no me dieron estudio. Pues estudia ahora, aprenda la palabra y que Dios lo use grandemente. No hay excusas. Nehemías servía a otro rey, pero nació para reconstruir el muro de Jerusalén. Y le servía a otro rey. Y oró y le puso a Dios todo y le pidió permiso, y el rey movió Dios movió el corazón del rey donde él servía, y lo dejó ir y le dio cartas y lo nombró gobernador, y movió todo porque era el propósito de Dios para cumplir en su vida. Daniel, presente, echado a los leones, y pudo dormir entre ellos porque confiaba en el Señor. Isaí, sí señor. Isaí se llamaba el papá del rey David, ahí lo corrijo porque yo dije ¿cómo? Isaí. Isaí, bueno, Isaí, eso. Muchas gracias, mi vida. Entonces, mire, Daniel fue echado al foso de los leones. ¿Quién más de malas que ese? Mire, usted que le digan, bueno, mijo, para el foso de los leones, y usted, ahí toda esperanza se acaba. ¿Sí o no? Y más si uno está bien carnudito o algo, imagínese. ¿Cierto? ¿No? Y los leones hambrientos. Entonces, aunque lo echaron a los leones, pudo dormir entre los leones confiando ¿en quién? En el Señor. Pueden caer 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Porque tú tienes que creerle la palabra a Dios. Estas promesas, la palabra que leemos cada vez, que te hablamos, que escuchas en prédicas, son palabras para que las creas. Esas promesas son para ti. Tómalas, apropiate de ellas. Dice la palabra que el reino de los cielos es de los violentos, pero son aquellos que arrebatan las promesas de Dios. Arrebátalas. Dios dijo que no te iba a separar nada ni nadie de Él. No te dejes separar. No te dejes. De que nadie podrá contra ti, no podrán. Jonás trató de huir de la presencia de Dios, pero nació para predicar arrepentimiento. Job, aunque lo perdió todo, Dios lo hizo prosperar el doble de lo que tenía. Y estaba en la inmunda, con lepra, se le murieron sus hijos, perdió todas sus riquezas, y Dios luego le devolvió todo. La esposa también murió, ¿no? Y la esposa que le decía, reniega de Dios y muérete. Imagínate qué belleza de esposa tenía. Pero era culpa de él porque parece que nunca le había enseñado temor a Dios. Y sus hijos tampoco, porque los hijos de él se la mantenían de rumba, y él ofreciendo sacrificios para cubrir el pecado de ellos. Pablo persiguió a los cristianos para matarlos, pero nació para llevar el evangelio a toda Asia. Y él llevó el evangelio a toda Asia. Tanto que pudo terminar y decir al final, he acabado la obra, he terminado lo que Dios me encomendó. Y se atrevió incluso a decir, no sé si irme al cielo o quedarme. Si lo dijo es porque Dios le puso a escoger. Pablo, ya terminaste tu obra, ¿quieres venir aquí o quieres? Yo no, yo quiero quedarme
quiero seguir haciendo hasta donde pueda para llevar tu evangelio y tu palabra. Pedro negó a Jesús 3 veces, le cortó la oreja a un soldado, pero nació para llevar las llaves del reino. La crisis que vive un país es tan solo el contexto para ver que Dios puede hacer grandes cosas. Juan 9 del 1 al 12. Juan 9 del 1 al 12. ¿Está chévere o no? Entonces, muchachos, no hay excusas para que tú limites lo que Dios va a hacer en ti. Ni el barrio, ni la familia donde naciste, ni el medio donde creciste, nada es excusa, porque Dios como sea va a cumplir su propósito. Y mira el ejemplo que hemos recibido de todos estos personajes de la Biblia. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este. Les dijo en otras palabras: no, él no ha pecado, ni sus padres, sino que las obras de Dios, sino que es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, decía Jesús. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Esa escupita no fue chiquita. Para uno hacer lodo necesita algo más que un... Y la untó con el dedo, untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. No sabía dónde estaba Jesús, porque no lo conocía tampoco. No lo había visto, le unta, va, se lava, vuelve. ¿Y dónde está? Pues podría tener al frente y no sabía cuál era. Pero a veces tú o yo podemos señalar y juzgar a una persona porque tiene una enfermedad, porque tiene un defecto, porque tiene alguna cosa. Y decía Jesús: no, es que él no está enfermo, no es ciego porque él pecó, sus papás. Pero es cierto que eso es una de las cosas que muchas veces nos han enseñado, de que si alguien tiene una enfermedad es porque pecó, o porque los papás hicieron algo, o porque hay una maldición. No, Dios también permite que haya enfermedades porque Él se va a glorificar. Por eso tú nunca debes dejar o negarte a orar por una persona que está enferma, porque Dios puede hacer cosas grandes. Ora simplemente. Él lo dijo: pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Señor, yo lo creo. Yo pongo las manos sobre los enfermos y oro por ellos. ¿Qué tal que uno de esos sea de los que Dios simplemente dejó enfermar para mostrar su gloria? Y usted se está llenando de trabas en su mente, diciendo: no, de pronto es que la mamá pecó, el papá, yo creo que es que la mamá era bruja y entonces nació así. No, quítate todos esos esquemas. Como hablábamos de la mujer del flujo, no tenía doctrina, no sabía nada, solo creía que ese hombre la podía sanar y la podía hacer limpia. El primer milagro es creer en nuestra mente, en nuestro corazón, que Él hará un milagro. Ese es el primer milagro. Cuando tú crees en tu corazón que va a suceder lo que Él prometió que va a suceder. No juzgues tu contexto, ni juzgues el contexto de otros. No lo juzgues. Tus problemas solamente son oportunidades donde Dios se va a glorificar. No te encierres en el problema, cree en la promesa para que Dios cumpla su propósito. Conclusión, y terminamos. Deja de mirar el ambiente
que te rodea. Deja de mirar el ambiente que te rodea y cree en las promesas de Dios que Él dejó escritas para ti sin poner ningún pretexto. Solo así alcanzarás las bendiciones que Él te prometió. Deja de mirar cuando Dios te dice te voy a prosperar, te voy a dar esto o aquello, y usted se cuenta las monedas que tiene en el bolsillo. Y Señor, ¿cómo? Créele. Que es que yo no voy a ser un profesional porque mis papás no tienen cómo. Mis papás tampoco tenían. Y Dios puso todo para poder que yo estudiara. Porque le creí. Y en ese tiempo yo ya creía en Él, era creyente. Y Él lo hizo. Y movió el corazón de mi mamá. Y ella hizo mover el corazón de mi papá. Y al menos mucho esfuerzo y mucha ayuda, que tenía comida y dormida. Y yo me buscaba, y con mi trabajito de fin de semana me pagaba la universidad, unos cuantos pasajes y trabajos. Y mi papá muchas veces me ayudaba también con pasajes. Aunque en su corazón inicialmente dijo, usted no puede. Me mutiló las alas en ese momento. Pero después recapacitó y dijo, lo vamos a hacer y Dios nos va a ayudar. Entonces, la conclusión de hoy, ¿será que hay excusas? Hay que poner alguna excusa para creer que Dios nos va a llevar donde Él nos quiere llevar. Y otra cosa, que hay un tiempo para todo, ¿cierto? Dios no hace cosas fuera de tiempo. Y cuando tú te metes a hacer cosas fuera de tiempo, normalmente no nos va bien. Normalmente es un fracaso. Por eso hay que estar conectados con Él, teniendo los 5 sentidos cuando se toman decisiones, y más decisiones que son trascendentales e importantes. Muchas gracias. Este fue El contexto no es pretexto.